Esta entrevista es presentada por Himalaya Sergio, Agraciada y Asensio, con toda su línea de cubiertas Bridgestone, enchante y balanceo gratis. Muy bien, la primera entrevista del día de hoy. Felipe Lito Muti, dirigente político de larga data del Frente Amplio, a quien agradecemos la presencia y le damos los buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Acá estamos a las órdenes. Muy bien, Lito, ¿cómo tuvieron el día del comité de base? Sí, El sí, pasado 25. Todo el mes, ¿no? Es decir, Ajá. se autorizó que el mes de agosto sea el día es el 25 el día de los comités de base, pero que aquellos comités que arreglen para reunirse otros días dentro del mes de agosto lo pueden hacer. Entonces hoy, por ejemplo, Zona Este se reúne a las 19 horas. Así que no terminaron todavía las asambleas. No. Aunque el 25 se realizaron la mayoría, ¿no?, de las asambleas. Se realizó el 25, pero como te dije, hoy el Comité Zona Este hace a las 19 horas. Para que la audiencia sepa, que muchos seguramente no lo saben, el comité de base define sus delegados para participar en la mesa y en los plenarios, que son los órganos del Frente Amplio. Claro, sí. Ahí lo que el plenario hace es, lo que hace el comité de base en estos días que se reúnen, es nombrar su nueva mesa y además también los delegados que van a ir al Congreso Nacional del Frente Amplio, y también para integrar como delegados del comité de base, representantes de esa zona, tanto como delegados en la mesa del Frente como en el plenario, que después van a ser electos, ¿no? Muy bien, esa viene a ser la orgánica del Frente Amplio. Claro, porque el Frente, es movimiento, comité de base, ¿no? Y es porque como se es convocado también por los grupos políticos, entonces es coalición y movimiento, ¿no? La coalición es lo que conforma los grupos políticos que integran el Frente Amplio, y el movimiento las bases. Y todos los organismos del Frente están el 50% representante de la base y el 50% representante de los grupos políticos. Lito, esto en los últimos tiempos se ha visto. Yo recuerdo los comités de base, era una locura los 25 de agosto. Después se fue de alguna manera decayendo. No sé si fue el desgaste del gobierno, el desgaste de haber llegado al gobierno, que la dirigencia un poco se fue ocupando de tareas de ejecutivas, vamos a decir, o legislativas, y se fue perdiendo un poco eso, ¿no? Sí, cuesta más convocar a los comités de base, pero el Frente, no recuerdo bien la cifra, pero creo que superó los 25 o 26 comités de base que se van a reunir en el correr de este mes. Evidentemente que un poco el desgaste, ¿no?, de político, pero también la renovación, porque hay mucha gente que también la trayectoria, los años en el trabajo político, es necesario esa renovación, y esa renovación está siendo muy lenta, pero muy positiva, ¿no? Es decir, se están arrimando gente joven, gente nueva a trabajar, y tanto que es el compromiso de los grupos políticos que empezar a trabajar en esos ámbitos, en la formación, ¿no? En la formación, que nos hemos quedado un poco. Porque yo recuerdo cuando arrancamos en el 71, yo siempre le digo a los compañeros que cuando arrancamos en el 71, aquello era una máquina infernal de cómo trabajaba. ¿Por qué? Porque todos los grupos políticos tenían su
¿cómo es que sus equipos armados y formados y que habían hecho sus cursos, habían hecho toda la formación necesaria, eran verdaderos cuadros políticos que cuando se juntaban todo el mundo sabía, desde cómo se preparaba el engrudo hasta hacer un cartel, ¿no? Para salir a pegarlo a la calle o hacer todo el trabajo político que había que hacer, como también hablar de política, ¿no? Hablar de los temas sociales. La gente estaba preparada y después quizás eso se fue un poco dejando por la misma actividad, como vos decía, y los compromisos políticos que se fue tomando, pero hoy se está retomando y se está retomando con fuerza esa parte de la formación, ¿no? La formación de cuadro era como el ABC en los sectores y en el mismo Frente Amplio. Y en el mismo Frente Amplio, ¿no? Era importantísimo ese cuadro político que, como te digo, desde preparar el engrudo hasta si tenía que hablar en una plaza pública o hablar en una reunión de casa de familia, que era lo que más se daba, estaba preparado, sabía de lo que iba a informar y a hablar, ¿no? Como ahora, en ese, poniendo un ejemplo de ahora, me ha ido gente que andaba recogiendo firma para el referéndum y yo le pregunté, pero ¿por qué tal cosa? Y no me sabía responder. Eso no ocurría antes. El que salía preparado a conseguir la firma. Claro, nosotros siempre decíamos que cuando vos salís a la calle a encontrarte con la gente, hay una cantidad de preguntas que no tenés respuesta. No tenés respuesta porque no la sabés. Entonces, no es obligación saber todos los 135 artículos para contestarle a la gente. No es necesario. Lo que sí tenés que ser realmente sincero con la gente, decirle: usted sabe que yo ese tema no lo conozco, pero con nosotros viene fulano, que yo voy a ver si lo encuentro ahora y se lo traigo acá, ese compañero yo sé que este tema lo domina, ¿no? Entonces, en la barra que salíamos, lo que siempre decíamos era no mentirle a la gente, no decirle cualquier cosa sabiendo que no sabe o que quiere saber y decir, no, si no sabés, no sabés. No es obligación saber de todos los temas, obviamente, pero sí saber quién es el que sabe, ¿no? Y ahí está. Porque el mundo de la tecnología hoy, Lito, lleva a que el vecino, el que es votante o no participa activamente en política, esté muy informado. Claro, esté informado, pero no tiene por qué saber al pie de la letra los 135 artículos. Nadie pero sabe. Sí decirle, mire usted, aquí puede encontrarlo, acá tiene este documento que nosotros andamos distribuyendo, en la cual explica, usted lo puede leer, por suerte tenemos una sociedad que todo el mundo lee, que eso es sumamente importante, y entonces decir, yo en este momento no sé eso específicamente que usted me está preguntando, pero sí, sé quién sabe y además también le puedo traer información, le puedo traer documentación. O puede buscar, si es una persona que está en las redes, que es social y todas esas cosas, decirle, mire, en tal lado usted va y lo encuentra, ahí está, y se le va a explicar. Y ahí usted decide. Está bien. Estamos dialogando con Felipe Lito Muti, dirigente del Frente Amplio local. Hablando de la formación y hablando de todo esto que venimos hablando, hace unos días entrevistamos a un dirigente del Frente Amplio, Edinson López, quien nos contaba toda la planificación y la estrategia que tenían para sus sectores, distribuir de alguna manera bienes de la Intendencia, llámese terrenos, llámese rellenos, llámese canastas, criticado históricamente por el Frente Amplio ese tipo de manejo clientelístico de la cuestión pública. ¿Qué opina Muti sobre eso? Bueno, mira, como vos decís, históricamente criticada por la izquierda, criticado por el Frente Amplio,
a los partidos tradicionales, y nosotros, y voy a hablar en nombre de la agrupación humanista Armando Aguirre, mantenemos esa posición de que no compartimos que se arme todo ese clientelismo político, ¿no? que nunca lo compartimos. Y somos sumamente críticos con respecto a ese tipo de actividades. Más que si vienen desde el frente, es decir, somos mucho más duros, como decía mi padre, viejo comunista, que yo de los de afuera espero cosas que yo no comparto, pero de los míos, dice, soy mucho más duro con ellos, ¿no? Porque es justamente de lo que no espero que hagan las cosas que no se deben. A mí me extrañó porque el manejo discrecional por parte de la figura número uno del departamento, que legítimamente llegó con el voto de la gente, que es el intendente, con audios, captura de pantalla, videos, en donde distribuye. No es el tema del relleno, porque en definitiva es balastro, que lo conseguí en cualquier lado. Pero no tienen derecho todos los salteños, más allá de las ideas políticas, a hacer un trámite y que le llegue, porque el que va a pedir un relleno es porque tiene una necesidad de... Claro. Entonces, existe todo ese trámite, ¿no? Y existe, esa demanda existe, y existen los mecanismos para llegar a lograr eso, ¿no? Había que respetarlo. ¿Cómo se corrige esas cosas? Primero que nada, se corrige invocando nuestros principios, es decir, fuimos críticos, tenemos que ser muy celosos en ese sentido, de que no compartimos de que por un viaje de escombros se le esté hablando, o de tierra que se le lleve, o de un terreno que se le da, es decir, conformar ese clientelismo político que a la larga es perjudicial para el grupo político que lo lleve adelante, ¿no? Porque es así, a la larga, vos sabés perfectamente bien de que por más que vos le prometas, mirá, trabajá fuerte en esta lista, que esto, que lo otro, no sé qué más, que 5, 6 o 10 de la gente más allegada a vos, yo mañana tal cosa o mañana tal otra, ¿no? Y sabe perfectamente bien que esa sucesión de promesas se hace tan grande que no va a poder cumplir, a la larga no va a poder cumplir y se lo va a volver en contra. Entonces, ese razonamiento, que fue lo que fue destruyendo a los partidos tradicionales, y el frente fue creciendo, es por la mentira, porque es una mentira. Entonces, mucha gente, yo le digo, mire, si yo le digo a usted de que si acá en su casa nosotros abrimos un local de reuniones de nuestra agrupación, que estamos muy bien vinculados con el diputado, con el senador, con el intendente, que esto, lo otro, y mañana, porque usted sabe que mi hija o mi hijo, ¿no?, necesitan esto, necesitan lo otro. Bueno, si yo le digo de que porque usted abra un local acá, o un lugar de reunión en su casa, y le digo de que su hijo, su hija, o lo que sea, porque la gente evidentemente necesita trabajar y busca de ese vínculo, para tratar de solucionar el problema de trabajo que tiene. Exacto. Evidentemente la gente yo no culpo a la gente, yo culpo al que va y le dice, vos trabajás conmigo que yo tarde o temprano te voy a conseguir. Mentira, le está mintiendo. Entonces, porque no podés darle lugar a todo porque todo el mundo, la desocupación es grande y todo el mundo te solicita. ¿Ah? Y además también, en parte, hay que hacerle acordar de que cuando en el 71 y antes del 71, cuando iba a trabajar políticamente en algún grupo de izquierda, o cuando se formó el Frente en el 71,
nadie se le pasaba por la mente ir al frente porque iba a conseguir trabajo. No se le pasaba por la mente a nadie. Eso es lo que yo digo siempre y a veces lo manifiesto al aire. Era el sueño, era esa mística de cambiar la realidad, Sí. de que todos tengan las mismas posibilidades. Cambiamos la sociedad, Eso se perdió. bueno, cambiamos la sociedad Ujú, y entonces ese cambio de la sociedad, todos vamos a trabajar, todos vamos a tener nuestros ingresos, todos vamos a tener nuestra ujú, forma digna de vida, ¿no? Pero tenemos para eso cambiar la sociedad. ujú. Ese era decir, mejoramos todo, ¿no? Pero no era un tema individual tampoco, de una persona. ¿Vale No, no, todo no, para llegar? no, no, en absoluto. No, no, no. No, cuando vos para llegar con tus ambiciones personales haces valer todo, te equivocás. Te equivocás y feo y vas degenerando la fuerza política que te integraste. ¿No? Ujú, Es decir, si eso se da, degenera paso a paso la fuerza política. Es decir, de la misma forma, como te decía, de que eso era muy normal. Yo recuerdo de Gurí y mi padre hablar de que la fulanito, el doctor fulano de tal, te daba la tarjetita, ¿no? ujú, Para que vos te presentara. ujú. Me acuerdo que mi padre siempre hacía esa crítica, ¿no? De la tarjetita del doctor para que vos te presentaras y bueno, eso se fue degenerando dentro de lo que fueron los partidos tradicionales y lo pagaron muy caro. Ujú. De hecho, el Partido Colorado queda en una intendencia, creo, en el país. Sí, Ujú, sí. Entonces, cuando gobernaron por 150 años, ujú, ¿no? ujú, Entonces, pero claro, decir, mira cuánto tiempo y cuánta gente se avivó y cuánta gente vivió de eso y cuánta gente le sacó el jugo a eso. Bueno, además que no solamente con el tiempo se va degenerando el grupo político y la gente se va dando cuenta que son una cantidad de mentirosos, ujú. porque no le puede cumplir a todo, ¿no? Sino que pierde la esencia mismo de lo que es la política, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, no es lo que se debe hacer. Porque ahora Edinson López, que es dirigente del Frente Amplio, tiene todo cómo comprobar las promesas Sí, electorales y él quiere que le cumplan porque él trabajó tras ese objetivo y comprometió una cantidad de gente. Nosotros recibimos diariamente, hay mucha gente que está eh, esperando esa promesa y mucha gente que quiere salir a hablar. Es lo que decías tú al principio. Esa mentira se va a volver en contra. sí, 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 Hay mucha a la gente que larga, sí. está como... mira, en estos términos te lo voy a decir porque eh, me hablaron de amenazas, pero están como leones hambrientos atrás de la jaula. Pero si vos tenés problemas de que en tu familia no hay laburo, Ujú, ¿no? Que tenés hijos, tenés gente adolescente que necesitan un ingreso, vos necesitas el ingreso, tu mujer necesita ingreso, ujú, ¿no? Es una situación sumamente tensa en una casa para que vos le vayas a mentir, ujú, ¿no? Entonces esa gente reacciona muy fuertemente. Y yo entiendo que si le prometiste, cumplile. ujú, Pero como es tan grande la mentira, ujú, no le cumplirá a algunos, pero evidentemente que vos no podés llevar los 37.000 votos que tuviste, lo podés llevar a la intendencia. no, tiene que ser dos intendencias. Más que dos intendencias, Ujú, ¿no? Entonces, bueno, no se puede. Es decir, es jugar con la gente, lamentablemente, no compartimos eso porque a la larga, lo vuelvo a repetir, a la larga es contraproducente, ujú, es negativo para el político que miente, porque la gente se da cuenta además, ¿no? ujú, Porque vos la vas pasando, lo vas pasando, es decir, fíjate que hay promesas hechas
que la hicieron para el 21 y el 22 y ahora ya pasaron para el 24, ¿no? Entonces, bárbaro, la pasamos por el 24, yo hasta el 24 voy a estar en el gobierno y yo en el 24 te cumplo. Y de acá hasta el 24, ¿cómo? Claro, porque si es de lo que estamos hablando, ya habíamos hablado contigo acá del proyecto La Tabona, de pasar de ¿cómo es que se llama? De pasar de urbana, de rural a urbana. Sí, la recategorización. Recategorización. Pero eso, varios dirigentes ya me llamaron a decir que no era verdad. Yo me acuerdo que tu agrupación analizó, vieron la tierra, discutieron, dieron una discusión, pero no estaban los inversores, no están los inversores, y ahora dicen que en el 2024 vienen. Sí. Eso la agrupación, no fue solamente la agrupación, no, eso llegó a la mesa del frente y bueno, y llegamos a esas conclusiones justamente de que no había ni proyecto ni inversión. Entonces, ahí se paró la mano, por lo menos lo que nosotros consideramos. Y lo menos que tenés que para hacer un estudio serio de una inversión en el departamento, que hace falta inversores en el departamento, lo menos que tenés que tener es un proyecto real y concreto y quién es el que pone la plata. Saber. Lo primero que el que pone la plata. Bueno, saber, ¿no? Saber de que eso es real y que existe un proyecto ejecutivo en la cual tiene sus tiempos, tiene sus plazos, su ejecución y qué es lo que va a hacer realmente. Bueno, como no existe ni proyecto ni inversión, quedó en nada. Pero en realidad esto, si se faltó a la verdad con esa promesa, la responsabilidad es del Frente Amplio. Claro, es del frente en el sentido de que quien habló de eso y lo habló en toda la campaña fue el que hoy es nuestro intendente, ¿no? Y es integrante del Frente Amplio. Evidentemente la intendencia es parte del gobierno, la intendencia es gobierno, digo, y es parte del Frente Amplio en el departamento. Entonces, bueno, nosotros entendemos de que por eso se estudió tan... desde enero nosotros arrancamos analizando este tema. O sea que con la pandemia y todas esas cosas que nos quedamos concentrados, pero usando la tecnología no nos dejábamos de encontrar y de reunirnos y fuimos estudiando y evaluando y convocando a las distintas partes, a los ediles, convocando, eso lo hizo la mesa, ¿no?, departamental del Frente Amplio, convocando al intendente y el intendente enviando sus delegados, la mesa integrada por los grupos políticos y las bases y las presidencias de la mesa y estudiamos en unos cuantos meses el tema hasta llegar a esa conclusión. La última sesión o la anterior, no recuerdo exactamente, el edil Escabino dijo en la Junta Departamental: en nuestro programa de gobierno no estaba el proyecto de La Tabona. Como que se sacó el lazo de encima. Esas diferencias están saliendo incluso en dirigente, como el edil mencionado. Irreconciliable parece esas diferencias. Sí, en realidad hubiese estado bueno que cuando se discutió el programa de gobierno departamental, esa propuesta, que después fue propuesta de campaña, fuera parte del programa de gobierno. Es sumamente interesante de que un proyecto que vos tengas como Frente Amplista, cuando se está conformando el programa de gobierno departamental, lo presentes. Lo presentes al análisis de todos, como fue, con participación de las bases, de los grupos políticos, de las asociaciones culturales, deportivas, a los gremios, es decir, a todo aquel que tenía algo que ver con ese proyecto que vos presentara, se los visitó, se habló, se discutió con ellos y de ahí salían las conclusiones
y para evaluar ese proyecto e incorporarlo al programa de gobierno. Esto que fue campaña política fue promesa de la campaña, en la campaña política de Andrés, no está en el programa de gobierno. Y el programa de gobierno departamental del Frente, después, cuando vos llegás al gobierno, haces el plan de gobierno. El programa de gobierno lo hace el Frente todo, trabajando todo, desde las bases hasta los grupos políticos y las organizaciones sociales que quieran participar. Y después, cuando vos llegás al gobierno, armás tu plan de gobierno en esos 5 años. Es decir, lo que considerás que podés hacer en 5 años del programa del gobierno, porque el programa de gobierno del Frente es muy ambicioso, siempre tiene, de repente te requiere 10, 15 años, entonces vos haces tu plan de gobierno. Con los lineamientos del programa de gobierno departamental del Frente Amplio. Ahí, en ese plan de gobierno, en la última hojita, cuando el intendente saluda, cuando da su mensaje después que hace su plan de gobierno, ahí nombra recién a la Tahora, al programa del Milagro, ¿no? Ahí lo nombra, pero lo nombra como dijo el puente, el puerto de Barcaza, el proyecto El Milagro, pero dentro de su saludo final. Ni siquiera lo integró al plan de gobierno departamental. O sea que no está en el programa y no está tampoco en el plan de gobierno departamental que el intendente se hizo para los 5 años. Lito, la del estribo. Estuve hablando con gente de diferentes partidos políticos, gente ya bastante grande, y la mayoría coincidían de que no existe más la ideología, que está la persona hoy. Se vota a la persona y la persona llega y decide. Porque por los últimos gobiernos que se han visto en el departamento, decían, no, la ideología se borró, no existe. Ahora le pregunto a Lito Muti, ¿no existe más el partido ideológico? Yo digo que sí, que existe la ideología, y los grupos políticos que mantienen firme sus ideologías, quizás en esta dinámica, vamos a decir, moderna, de cuánto te doy, cuánto me das, se transformen en grupos políticos testimoniales. Es decir, que todo el mundo va a decir, mirá, esta gente está bien orientada, piensa muy bien, todo, pero no lo vota nadie. Entonces, cuando entra la desesperación de que tenés que tener los votos, porque evidentemente si no tenés votos no podés llegar al gobierno, y para hacer los cambios necesitas los votos para llegar al gobierno, entonces ahí empieza ese choque, ¿no?, entre que logro los votos de cualquier forma para hacer los cambios que estoy pensando, o salgo a conquistar ese voto. Y para salir a conquistar ese voto con razonamientos lógicos, que a la gente la convenza realmente, tiene que tener un fondo ideológico, ¿no?, y estratégico, y de programa y de planes, porque el Frente Amplio, cuando se formó, lo que nos une a todos los grupos políticos es de que tenemos un programa único de gobierno. Entonces, ese programa único de gobierno es reflejo de la discusión de todos los grupos políticos que conforman el Frente, con distintas ideologías.
porque el Frente Amplio no tiene una ideología única. Ujú. Entonces todos los grupos políticos que conforman el Frente, que aportaron a ese programa de gobierno, eso cuando lo aprobamos, porque las primeras 30 medidas del 71, yo recuerdo que siempre decía, discutimos como 100, Ujú. y quedamos de acuerdo con 30. Bueno, con esas 30 vamos arriba. ¿Tá? Y las otras quedaron para seguir discutiéndola. Bueno, ese programa de gobierno en común, en la cual nos pusimos todos de acuerdo, es lo que vamos a trabajarlo todos los grupos políticos y estamos de acuerdo. Y donde en esas propuestas existen aportes de distintas ideologías que conforman el Frente. O sea, el Frente no tiene una ideología única. Ujú. ¿Ah? Y eso es lo que la gente tiene que interpretar, que en ese programa de gobierno lo que está reflejado y lo que es lo que une a todo el Frente Amplio, y ante eso tenemos que trabajar, porque si llegamos a ocupar algún cargo, tenemos que trabajar en función de ese programa de gobierno que lo hicimos entre todos los grupos políticos con distintas ideologías. Muy bien, Felipe Lito Muti, agradecerte enormemente por la presencia. No, por favor, a las órdenes. Que pase bien. Muy bien, gente, era Felipe Lito Muti.